Si alguna vez te has preguntado cómo puedes hacer la diferencia y hacer de este mundo un lugar mejor, aquí te decimos cómo. En voz de la historia de expertos del sector social. Todo lo que haces en tu vida suma y ayuda. Todo lo que haces para el bien de los demás son acciones a favor. Con Claudia Tercero. Bienvenidos a un episodio más de Acciones a Favor. Yo soy Claudia Tercero y el día de hoy tengo el honor de entrevistar a una persona que admiro muchísimo y que bueno, me encantará que conozcan toda la gran trayectoria que tiene y pues bueno, me tomaré el tiempo de leerlo para que realmente sepan todo lo que ha venido haciendo dentro del sector social y el gran impacto que ha tenido con su trabajo y su labor en México. Tiene más de 30 años en el sector filantrópico, es fundador de Lanza y previo a ello sirvió como vicerrector de desarrollo en la Universidad de Monterrey durante 9 años. Asimismo, fue vicerrector de vinculación y desarrollo en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y tiempo antes sirvió como director de evaluación de recursos para la asistencia pública en la Lotería Nacional. Su trayectoria profesional dio inicio en el Instituto Poblano de la Readaptación AC y Poderac, organización de la que fue director ejecutivo y donde ahora participa como miembro del Consejo. En menos de un año llegó dicha entidad a pasar del déficit a la sostenibilidad y a ser un caso de estudio publicado por la Escuela de Negocios de Harvard en 1998. Del 2018 al 2023 participó como presidente de Comunalia, la Alianza Estratégica de Fundaciones Comunitarias de México. Además, fue asesor senior en la Red Latinoamericana de Inversión Social y Filantropía Estratégica Latimpacto, consultor del Centro de Fortalecimiento de la OSC Nuevo León ICO y fue miembro fundador y primer presidente de la Fundación Comunidad en Monterrey. Al igual que el miembro fundador y primer presidente de la Fundación Comunitaria de Puebla, fue el primer representante del grupo de fundaciones comunitarias en el Consejo del Centro Mexicano para la Filantropía. Actualmente apoya a la Fundación CIESMOD y su iniciativa de fundaciones comunitarias en 7 países de América Latina y España. Él es Agustín Landa y tengo el honor de platicar con él el día de hoy. Los invito a quedarse y a escuchar esta gran entrevista y a que conozcan más sobre lo que ha hecho durante todos estos 30 años de trabajo. Bienvenido, Agustín. La verdad es un placer que estés aquí con nosotros. La verdad es, pues bueno, ahora sí que para mí es una inspiración que estés aquí. Te debo de confesar, como te platiqué en la llamada que tuvimos cuando te invité, que fuiste la persona que me inspiró a hacer este podcast justamente hace 8 meses o 9 meses que tuvimos la oportunidad de platicar en esta dinámica de Adices, hacia dónde iba Fundación Comunidad, de los 10 años y qué le deparaba. Y me acuerdo que cuando te escuchaba y escuchaba, bueno, a todos los líderes grandes filántropos que había ahí en la mesa, y decía, no, realmente todo este conocimiento, todo lo que ellos saben, todo lo que realmente apuestan a esta ciudad, a este país, o sea, creo que es digno de darse a conocer. Y pues bueno, encantada de que estés aquí, bienvenido. Gracias. Me encanta tener la oportunidad de platicar contigo. Tienes más de 30 años generando impacto social en México, promoviendo la filantropía, haciendo proyectos, viendo cómo conectar personas, cómo conectar recursos, cómo conectar tiempo, talento y pues haciendo que las cosas sucedan. Y pues bueno, la verdad me encantaría empezar preguntándote cuál ha sido creo que tienes o la vida te ha puesto muchísimas oportunidades para poder decidir varios caminos. Desde la parte educativa, estuviste como vicerrector en la UDEM, estuviste en la Lotería Nacional, pero siempre como te ha jalado la parte filantrópica, como ese es el principal motor, y yo he visto muchísimas entrevistas que te han realizado en donde dices lo importante que tu familia ha sido, ¿no? Tu mamá, Sí. tu abuelo, pero me gustaría en esta ocasión que nos platiques qué tan importante ha sido tu pareja, tu esposa, tus hijos, para que realmente continúes en este camino y en esta pasión. Desde muy jóvenes, antes de que te casaras, entiendo que ya estabas en el Hipoderac, y pues fue un gran reto casarte y llevar a tu familia ahí. Quiero saber, pues ahora sí que cuál fue ese trabajo en equipo, esa experiencia y cómo te nutrió. Bueno, me estás tocando fibras muy, muy delicadas y soy muy llorón. Así es que pongamos en antecedentes que me van a ver algunas lágrimas, o muchas posiblemente. Ay, mira, yo me había ido al Hipoderac, yo tenía 24 años, me había ido al Hipoderac. El Hipoderac es una organización de niños de la calle
para atender en un hogar para niños de la calle en Atlisco, Puebla, que una tía, hermana de mi papá, la tía María Elena, había criado cuando ella tenía como 50 años. Y yo estudié agronomía, entonces yo me iba de voluntario a hacer ahí mi servicio social, cuando estudiaba en el TEC. Cuando terminé la carrera, mi tía me habló y me pidió que me fuera a trabajar con ella, a ayudarle. Y ella tenía 70 y tantos años y ya se sentía cansada después de pues, haber empujado esto 20 años, 22 años. Pero además prácticamente los últimos 8 o 10 años estaba ya viviendo ahí. Ella lo había hecho como un voluntariado antes, pero luego ya para que funcionara ella tomó la decisión de vida de vender su negocio, dejar su casa que tenía muy bonita cerca de la presa de Valsequillo e irse a vivir ahí con los niños todo el tiempo para que funcionara. Entonces el ejemplo de la tía de deshacerse de todo y irse a vivir con ellos, aunque tenía que seguir trabajando, trabajaba para Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, bueno, me invitó a que fuera a trabajar con ella. Y yo estaba trabajando en el rancho con mi papá, teníamos un rancho en Allende. Y me voy para allá. Y estando trabajando, le dije a mi papá, voy por 2 años, luego me regreso a encargarme del rancho. Un día, en mi desesperación, de pensar si podía ser sacerdote o si me casaba, le grité a Dios, mentándole la madre, literalmente. Y a ver, si quieres que me case, ponme la señora y que me aparezca. Si quieres que sea el cura, el hábito tiene que aparecer ahí colgado. Me atreví a decirle eso. Y a la semana conocí a Connie, a mi esposa. Puede ser. Entonces, siempre he dicho, y ayer lo estaba pensando, fue curioso, que Connie es mi regalo de Dios. Y que ella tomó la decisión a sabiendas de que íbamos a vivir en un lugar difícil, que sin un sueldo fuerte, bueno, bajo realmente, ella tomó la decisión de acompañarme. No fue fácil el proceso. Tuvimos de novios como un año 8 meses, 1 año 10 meses, una cosa así. Pero hubo momentos antes de casarnos que tuvimos presión por la familia. Por el lado mío, mis hermanas decían, ¿cómo van a vivir ahí con tus hijos, con los niños de la calle? Mis suegros, mi suegra principalmente, ¿cómo? Si no gana suficiente para mantener a mi hija. Yo le decía, no se apure, nunca le va a faltar nada a su hija. Yo tenía mucha fe y tengo mucha fe. Claro. De que cuando haces lo que Connie y yo le llamamos la añadidura, es decir, la añadidura es esa parte de la Biblia o de la palabra de Dios que dice que cuando te preocupas por su reino, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, Connie y yo le platicaba y le decía, no te apures, siempre va a venir por añadidura todo. Y en este lugar en especial, que es una obra de Dios, siempre nos va a pasar, nunca nos va a faltar. No digo que nos vaya a sobrar mucho, pero no nos va a faltar, nunca nos va a faltar. Y ella estaba muy enamorada de mí, estaba muy enamorada de mí, y yo de ella. Y se atrevió a un día cuando le dije, oh, ¿te quieres casar conmigo? Bueno, la verdad es que le dije un día, como de enero, y me aceptó como hasta el abril 17. Okay. O sea, también dijo, yo vengo a probar, lo pensó, yo vengo a probar a ver qué pasa, porque se fue a vivir allá más o menos 4 o 5 meses para conocerme ya verdaderamente. Porque yo vivía en Puebla, ella era de aquí, pero yo vivía en Puebla. Okay. Entonces nos veíamos una vez al mes, 2 días, porque es cuando yo podía venir a estar acá. Entonces, mi tía tomó la decisión de salirse del Hipodrac y no había quien se quedara. Entonces tomé la decisión yo y cuando llegó a la casa para desayunar, le di el anillo así y le dije, me voy a quedar 2 años más aquí, ¿te quieres casar conmigo? Lo vio y me dijo, me voy a tardar un tiempo en decidir porque vine a ver si me casaba contigo y no es el momento. Y me dijo, y ni le digas a tus hermanas ni a nadie porque me van a estar presionando. O sea, bien pantalonuda. Y mi señora es chaparrita y parece muy dulce, pero en ciertos momentos es la que marca la línea. Los momentos importantes ella marca la línea. Wow. Entonces, bueno,
Nos casamos y nos fuimos para allá. Y ha sido posiblemente la mejor decisión que hemos tenido. Porque el vivir ahí como familia, ahí nació Adrián, que ahorita vive en España, tiene 32 años, Rebeca, que es reportera de ESPN, o no sé si la palabra sea reportera, talento de ESPN. Vivieron hasta que Adrián tenía 10 años y Rebeca tenía 9 y medio. Toda su infancia prácticamente. Prácticamente ha sido fundamental para su desarrollo. Claro. Y ellos lo dicen. Así es que, pues así fue. Así tal cual. Se animó Connie a arriesgarse conmigo y a tomar la decisión de quedarnos ahí. Y ha sido fue un lugar excepcional. Fueron 15 años, Agustín, de vivir ahí Yo como estuve familia. 15 años, Connie estuvo 13 y Adrián estuvo 11. Wow. Y Rebeca casi 10. Y cuando deciden tener a sus hijos ahí dentro del Hipoderac y el crecimiento que esto implica, ¿cómo hacían esta balanza en la educación, en todo este tema para poder formar familia, pero al mismo tiempo cumplir con la responsabilidad también de hacer familia con los chiquitos que tenían acá? Bueno, el Hipoderac es un lugar verdaderamente bendecido por Dios. Hay muchas historias de ahí que han sucedido que de verdad, me puedo pasar unos cuantos minutos largos platicándote de experiencias, pero, por ejemplo, el pozo, y ahorita voy a entrar a lo que me contestas, pero me preguntas. El pozo de agua, por ejemplo, cuando se estaba construyendo las casas, ahí hay 6 casas de 12 niños cada casa, y la idea es que cada niño vive en una casa como si fuera una familia. Ok. Entonces, la idea es, los niños llegan a la calle porque la familia es disfuncional o no está unida, y entonces tienen que salir a la calle para poder sobrevivir, y la idea es, tienen que aprender a ser familia para que puedan crear familia. Okay. Si no se institucionaliza el proceso, y entonces estás en una institución casi como si dijéramos barraca militar, pues eso está bien para el ejército, pero ya están hechos las personas, por supuesto, no para niños. Entonces necesitan tener la imagen de un papá y una mamá de alguna manera. Entonces, las casas están hechas de 12 niños cada casa, con una persona que vive 24 horas al día, 6 de 7 días a la semana. Okay. De tal manera que actúa como mamá o como papá, dependiendo quién sea, o a veces inclusive como pareja. Okay. Entonces, era muy importante que nosotros fuéramos un buen ejemplo de familia también, porque éramos el punto de comparación de ver cómo nos relacionábamos. Pero para hacer eso, con ello tomamos una decisión muy importante, yo creo, muy clara en nuestras vidas, que dijimos, primero es nuestra familia, porque por eso nos casamos. Claro. Para crear una familia. Si no, pues me hubiera quedado soltero y yo hubiera sido casi un monje, o un misionero, pero decidimos hacerlo en pareja. Entonces, decidimos que primero era la familia. Okay. Que la familia tenía que ser primero. Entonces, hubo momentos en que sí teníamos que tomar decisiones drásticas, pero esta primera decisión o principio siempre estuvo presente. Entonces, por ejemplo, a los niños del Hipoderac siempre se les trataba como una persona con su propia responsabilidad. Y la verdad es que los niños, mira, pasaron más de 500 o 600 niños por el tiempo que yo estuve. Solamente uno, puedo decir que de verdad era un hijo de la tiznada. Por no decir que le vi el diablo adentro. Okay. O sea, era como la uno. La mayoría habían vivido situaciones difíciles, y cuando los tratabas con cariño, con todo el respeto que se merecen como cualquier persona, sin tratarlos de encasillar, sin tratarlos de poner un perfil psicológico y decir, este es esquizofrénico y este es esto y esto. No, es persona y todos tenemos la posibilidad de cambiar, y más los niños. Entonces, trabajábamos así con ellos, y siempre había un proceso de responsabilidad. El Hipoderac tenía un modelo educativo muy peculiar, tiene un modelo muy peculiar, que es, los niños tomaron la decisión de irse a la calle, posiblemente expulsados por las circunstancias, pero eventualmente el niño en la calle sabe sobrevivir. Claro. No les podemos quitar esa responsabilidad de la vida que ellos tienen. O sea, no voy a tomar yo decisiones por ellos. Okay. Le voy a decir, aquí puedes estar si quieres estar. Y la puerta está abierta y te puedes ir cuando quieras.
Aún y en su minoría de edad Aún en lo su- planteaban así. así. Ok, wow. Y eso hizo que el Hipodrive llegara a tener 96% de permanencia anual de los jóvenes. Hacerlo sentir que tenían esta libertad de poder Y, decidir. y lo hacíamos con hechos, las puertas estaban abiertas, Ah, las rejas ok. estaban abiertas, se cerraban a las 10 la de la noche, noche y claro. a las 5 de la mañana se abrían para que los primeros fueran a la escuela, etcétera, porque entraban a las 6:30, una cosa así. O alguien tenía que ir por leche o alguna cosa. Entonces, esa fue una parte. Entonces, a mis hijos los educamos igual. Ok. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad de la vida es tuya, no es mía como papá. Yo soy responsable de poner unos ciertos límites que te permitan saber dónde estás parado y que te den libertad. Pero cuando cruzas esos límites, sabes que hay consecuencias. Claro. Y eso se hace cuenta lo mismo que nos pasa con las leyes, con nuestras leyes. Tenemos un límite. Puedes andar entre 0 y 60 de velocidad. Te pasas, te van a multar. Claro. Está bien. En otras es a 100, otras es a 120. ¿Sí? Lo mismo es en la vida. Entonces, lo que hicimos nosotros fue ir ampliando ese espacio de límites cada vez más. Cada vez más, hasta que ellos ya entendían que los límites así funcionaban. Y con los niños del Hipodrive lo mismo. Todo tenía una consecuencia, buena o mala. Y la verdad es que es la realidad de la vida. Claro, es cierto. No, Entonces, había trabajo. Entonces, realmente no fue difícil educar a mis hijos ahí. Posiblemente, te diría, no es posiblemente, casi con toda la certeza, te lo digo que fue más fácil educarlos ahí ok. que haberlos educado aquí en la Colonia del Valle a esa edad. Bueno, la sensibilidad Sí. que debieron de haber desarrollado desde muy pequeños, creo que los ha de haber marcado desde toda la vida. Rebeca era la única niña en 72 chamacos. Entonces sabía defenderse, sabía que no había límite para ella, que ella podía jugar, que ella podía hacer lo mismo que los niños. Adrián, lo mismo. A ver, sí, había muchachos que habían tenido experiencias de vida verdaderamente tristes, pero Adrián sabía que se podía defender con ellos, Ok. que se tenían que respetar. Claro. ¿Sí? Y los golpes no era algo aceptado en el Hipodrive. Ok. O sea, ni entre ellos ni nosotros con ellos. No te puedo decir que no le di nalgadas a algunos, como se los di a mi hijo también. Pero eran muy esporádicas y eran con toda noción psicológica. Nunca les pegamos en la cabeza, nunca les pegamos en la mano. Eran en las pompis, Ok. ¿sí? Y era más bien como ya, De hasta que ya aquí. es la última, Ya, es era la hasta última aquí. forma. Yo creo que una vez yo pasé como 3 años sin poner la mano a uno, hasta que un chamaco como a los 16 años, él me retó muy fuerte enfrente de otros y nada más tuve que empujarlo muy fuerte y reaccionó, pero no fue golpe, lo empujé para que se parara porque se estaba poniendo muy loco. Ok. Pero nunca hubo ese tipo de violencia en el Hipodrive. Entonces también mis hijos no aprendieron, había castigos pedagógicos, Ok. digámoslo nosotros. Por ejemplo, si se peleaban entre dos, se hincan, ponen cabeza con cabeza y ahí se quedan hasta que se perdonen. Y ahí se quedaban a veces media hora por orgullosos, o a veces una hora. Hasta que los vencía Hasta el que ego. ellos exactamente, la incomodidad los vencía. Claro. ¿Sí? Qué interesante, Agustín. Ahorita que dices esto... Pero hay una cosa, mis hijos, una de las cosas y va una de las cosas que te quiero platicar de esto. Cuando mis hijos decidimos también, la otra decisión que tomamos con y yo fue, nuestros hijos tienen que tener las mismas oportunidades que nosotros tuvimos. Ok. Oportunidades. Claro. Es decir, tienen que tener acceso a poderlo hacer. No quiere decir que se lo tenemos que dar, Ok. que es diferente. Claro. Y entonces, cuando los metimos a la escuela, primero, nos dimos cuenta que la escuela de Atlisco, donde estábamos, no tenía la calidad que queríamos. Entonces, tuvimos que llevarlos a la escuela a Puebla. Y llegó un momento en que mi salario no alcanzaba para pagar la colegiatura. Wow. Y una persona supo que entonces, porque cuando me lo dijo Connie, le dije, bueno, entonces ya es momento de irnos. Necesito conseguir otro trabajo porque la familia es primero. Y entonces llegó alguien que sabía que estábamos tomando esa decisión y dijo, no queremos que te vayas del Hipodrive. Nosotros pagamos la colegiatura de uno de tus hijos Ok. hasta que tú nos digas que ya no lo necesitas. Entonces ahí es donde te digo, La mano de Dios siempre está presente. siempre está presente. ¿Hiciste un proyecto de familia
como dices, Dios te puso a la persona con quien puede hacer este proyecto, a los hijos, y fuiste avanzando toda tu carrera profesional. Y todavía. De la mano, o sea, es increíble lo importante que es esta decisión. Te puedo platicar un decisión. montón de cosas que me han pasado en la vida, que veo que Dios me cuida. Y que te pone a la gente. Una de las cosas que yo veo que admiro mucho de ti realmente es justamente cómo tú puedes conectar a la gente correcta con los proyectos correctos y con el recurso correcto para hacer que las cosas pasen. Entonces, realmente creo que ese es un talento que tienes y que gracias a eso se han dado muchísimas cosas en el sector social y en la filantropía. Y, por ejemplo, lo hiciste con comunidad, juntar al grupo de amigos, veniste con esta idea, y bueno, es comunidad, ¿no? Y eventualmente lo hiciste en Puebla y vas a Europa y tienes conocimiento y know-how de cómo hacer las cosas y vienes y detectas oportunidades. ¿Qué representa para ti esa conexión con las personas? O sea, realmente, ¿cómo lo logras? Porque creo que es algo que no todo mundo tenemos y que es fundamental para que las cosas pasen. Algo que aprendí en la vida, y no sé si fue en Iporaco donde lo aprendí, pero, o bueno, tal vez porque mi tía lo decía mucho. Mi tía decía, las personas no cambian tan fácil. Es difícil que cambien. Entonces, vamos a decirlo como lo hacen los negocios, un buen proxy de saber, una buena proyección de saber cómo le va a ir a una empresa, es como le ha ido anteriormente. Y así es como se mide la bolsa. Okay. Y más los planes que tiene adelante. Bueno, más o menos creo que es lo mismo con las personas. Y si aplicamos la otra dicho que dice que a las personas, que los que son fieles en lo pequeño van a ser fieles en lo grande. Okay. Si detectas las cosas pequeñas de las personas y detallitos, de cómo se mueve, cómo toma decisiones, qué es lo que lo mueve. Y yo siempre en mi trabajo he tratado de conectar con el propósito de la persona. Okay. O sea, ¿por qué te mueve a hacer esto? Y en los negocios que he hecho de filantropía, en los temas que he hecho de encontrar las gentes, es siempre, inclusive cuando había gente que yo era jefe de ellos, siempre veía si su propósito casaba con el propósito de la institución en la que estaba y de la misión que teníamos y la misión que teníamos como grupo específico. Claro. Entonces, ahorita te platico algo que me pasó en la UDEM, muy interesante, pero yo sí busco al corazón de las personas. Okay. Yo sí pregunto, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿De dónde vibras? ¿Dónde verdaderamente eres feliz? Porque ahí es donde la persona se va a desarrollar mejor. Claro. Y entonces, pues es más fácil si somos francos y claros. Entonces, eso es lo que me ha pasado. Cuando yo llegué a Monterrey, después de estar fuera 24 años, y llego a Monterrey y Armando Estrada, Emanuel y Mariali me conocían, me dicen, ¿cuándo hacemos la fundación comunitaria? La idea fue de ellos, no fue mía. Ok. Bueno, fue de ellos. En ese momento yo ya había dicho que Monterrey, cuando yo llegué a crear la fundación comunitaria de Puebla, en el año 2000, yo dije en aquel entonces que si una ciudad era capaz de tener una buena fundación comunitaria era Monterrey. Y vine a hacer un estudio de factibilidad en el 2002 a Monterrey. Okay. Para ver si podíamos crearla. Pero eso se tardó hasta 2011 que iniciamos. Y en 2012, o sea, 10 años después de empezar con la idea, más o menos, se constituyó comunidad. Okay. Sí, pero fue lo mismo. Encontré un Armando, un Emanuel, una Mariali, que todo su propósito es cómo servimos a mi comunidad, a nuestra sociedad. Entonces, conectar con ellos es muy fácil. Luego Carmen, pues, ya la conoce, está igual. Luego Francisco también. Y luego Erika, que nos encontramos a la joya de la corona. Y que andaba buscando su próximo hijo por los próximos 15 años. Y no se me olvida, Erika. Ese es un mensaje especial para ti. Si nos está escuchando, dijo 20 años. Dijo 20 años, no dijo 15, dijo 20 años. La historia de Erika es que cuando la entrevisto, la estamos entrevistándola,
Yo la entrevisto y me dice, es que yo estoy dejando una organización. Yo no la conocía. Yo estoy dejando una organización que se llama Unidos y estuve ahí por 20 años. Y ando buscando a mi hijo por los próximos 20 años. Y dije, eso es lo que se necesita para crear una organización. Claro. No una persona que cambie cada 4 años. Por supuesto. Sí, una persona que dura mucho tiempo para crear toda una cultura, para poderle dar seguimiento, etc. Entonces yo dije, y eso me llamó mucho la atención. Y yo se lo recuerdo siempre. Ahí va, todavía le quedan como 8 más. Cumplimos apenas el 26 de marzo, cumplió Comunidad 12 años, así que le quedan 8. Exacto. Pues qué increíble, Agustín. La verdad es que, pues sí, definitivamente creo que eso es clave en el sector social, como bien dices, y en la filantropía. O sea, conocer esa vibra con la que la gente tiene la vena social, o sea, y las ganas de hacer este cambio. Y fíjate, cuando me dices eso, pensé en las personas que han sido filántropos para conmigo. Okay. O sea, que me han ayudado a mí o que han ayudado a las organizaciones donde yo estoy. Y yo al principio... Yo soy como especialista en procuración de fondos, en realidad. Y cuando yo empecé la procuración de fondos en el Hipodrac, a mí no me gustaba. Yo decía, ¿por qué yo tengo que pedir dinero si yo puedo ganar el dinero? Y por eso empujamos todo el negocio de los quedos y todo eso. Y funcionó esa parte del Hipodrac. Pero yo decía, bueno, me costaba trabajo pedir. Pero aprendí a conectar con los donantes o con los que podían ser en lo que a ellos les interesa, no en lo que a mí me interesa como obra. Ok. Y eso hizo un descubrimiento para mí fabuloso de las personas. Entonces, cuando te hablo de busco el propósito en las personas, también busco el propósito en los donantes. ¿Qué los mueve? ¿Qué los mueve y qué les gusta? Y ahí es donde conecto. Y encontrar ambos, porque es una cosa bien interesante. Te conviertes en socio con él, de ayudarle a perseguir, lograr ese propósito que lo hace feliz al dar su dinero, su tiempo y su talento. ¿Sí? Más otras 5 cosas más que hay, 6 cosas más. Pero eso me ha hecho una relación con donantes. Okay. No nada más de, yo soy el que les pido, sino soy su amigo que les ayuda a cumplir un propósito de vida que ellos tienen. Claro, su valor humano, a lo que ellos generan un valor humano dentro de ellos y que le apuestan. Y su propósito. Y entonces topas gente que cuando te relacionas con esa manera de apertura y de cariño y de respeto, porque a veces te das cuenta que no eres la obra para que esa persona te dé dinero y no tienes por qué perseguirlo. Al contrario, ayudarle a encontrar la otra. Y cuando haces eso, entonces el otro siente que de verdad estás de su lado, que no le estás, voy a decirlo así, sacando el dinero, sino lo estás acompañando a invertir su dinero adecuadamente. Claro. Y en el día a día, por ejemplo, ¿cómo lo haces? O sea, platicaba contigo cuando antes de este espacio y me decías la gran figura que representa justamente para las organizaciones la procuración de fondos, ¿no? Porque finalmente, si no hay dinero, pues no se puede trabajar en el campo y no se puede transformar vidas. En el día a día, ¿cómo haces para conectar uno a uno con todos los proyectos y todo lo que representa? Porque pues puede haber la procuración de fondos desde una convocatoria hasta el inversionista social. Pero bueno, en tu caso que promueves este tema de la inversión social, del filántropo, de darle este valor, o sea, cómo hacer esta conexión real para que justamente puedas detectar y detonar esto, ¿no? Es algo que yo me pregunto, es porque yo soy muy disperso en mi mente. Y ando para acá y para allá y no puedo mantener una conversación a veces por mucho tiempo. Me cuesta. Porque ya estoy pensando en esto y en aquello y en aquello. Pero es muy curioso, cuando estoy con un donante, cambia mi ser de alguna manera. Y estoy en una verdadera gana de escucha, de conocer a esa persona. Pero tiene que ser cuando estoy en modo de donante, es lo curioso. O sea, no con tus amigos, no con tu familia. Digo, sí con mis amigos, pero como que tiene que tener a ver como que tengo que estar en la fase de a ver cómo le ayudo a cumplir esa misión. Y eso me pasa. Entonces sí puedo estar con mi amigo, me puedo estar platicando, está interesante, pero si yo no tengo un rol que hacer ahí con él, pues es nada más escucha, etcétera, y buena empatía. Pero cuando estoy en el modo donante, es
una escucha hiperactiva, de detectar cositas, de ver su cara, de ver su sonrisa, de ver gestos, de ver cómo mueve las manos, de ver cómo se sienta, que estoy hiper atento. Y eso me permite entonces poder entender por dónde puedo ofrecerle algo que a él le convenga. Mucho depende de la obra, de la organización que haga esto, pero realmente creo que los filántropos o los que damos dinero o damos tiempo, y digo todos porque yo creo que todos somos filántropos de una u otra manera, cuando sabemos que estás ayudando a alguien específicamente o que lo que estás haciendo está generando un impacto de cambio y que va alineado a lo que tú crees, es bien fácil. No cuesta trabajo, lo ves como una inversión. Yeah. ¿Sí? Entonces, a mí me pasa eso con los donantes. Trato de encontrar eso. A veces, sí conozco donantes que de repente escucho un proyecto por acá que no tengo nada que ver y le digo, oye, Juan, fíjate que allá está un proyecto que tal vez te interese. Claro. ¿Te conecto para que hables con ellos? Ah, pues sí, pues sí, no, ahorita no. Ah, bueno, está bien. Ahí estás. Ya te dije el nombre, si quieres, ahí está. ¿Verdad? Pero eso es, Claudia. O sea, yo creo que es descubrir dónde está la pasión y dónde puedes, dónde está la pasión, el gusto de la persona y cómo puedes ayudarle. Y estás de su lado. ¿Cómo puedes conectar? Claro. O sea, exactamente. ¿cuál es tu gran apuesta, Agustín, para México? Mi gran apuesta para México, que la sociedad civil tome más, que nosotros los ciudadanos tomemos mayor participación y que las estructuras de participación que tenemos son muy pocas. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, del mundo de las organizaciones de la sociedad civil, o como le llamamos aquí en México, aunque no es exacto. En México se le llama filantropía a todo aquello que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, que ayudas a la gente, etc. En Estados Unidos, filantropía es solamente el sector, de todo ese sector social que da dinero. Ok. Los otros somos grassroots organizations o somos organizaciones de base, organizaciones que hacemos proyectos. Pero en México la filantropía, como lo entendemos todo el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, es muy pequeño en comparación a la población que tenemos. Estados Unidos tiene cerca de 330 millones, 300 mil personas. Es más o menos 3 veces más grande que nosotros en número de personas. Nosotros tenemos 110 millones. Perdón, Estados Unidos tiene 330 millones de personas. Nosotros tenemos 110 millones de personas alrededor. Ellos tienen 1.300.000 organizaciones de la sociedad civil registradas. Nosotros tenemos 9.800, 9.900 organizaciones registradas como donatarias autorizadas. 42.000, 43.000 registradas de organizaciones que hacen cosas en la comunidad, pero que no son donatarias autorizadas. Es decir, que pueden recibir un donativo y hacerlo deducible para el que dona el dinero. Entonces, si te das cuenta, nosotros, si guardáramos la misma proporción que ellos, nosotros deberíamos de tener cerca de 110.000 organizaciones. Tenemos menos de un décimo. Claro. Entonces, no hay una suficiente participación de la sociedad a través de organizaciones que solucionen temas que el gobierno no va a solucionar. Claro. Y aunque lo debería solucionar el gobierno, en la teoría de lo que es un gobierno, ya ni en países como Francia, eso sucede. O sea, las problemáticas son tales que ya no hay forma de que el mismo gobierno las pueda solucionar. El gobierno ya no puede. Tal vez Noruega, Dinamarca, Suecia, los países escandinavos, que además tienen voy a hacer una diferencia también, una tajada más socialista que es diferente a comunista. Ajá, exacto. ¿Ok? Ajá. Dos cosas bien diferentes. Claro. Sí, porque pareciera que decimos socialismo y es comunismo. No, comunismo es lo que pasó en Rusia, en la Unión Soviética. Socialismo es lo que pasa en Chile. Chile más o menos, Suecia y los países escandinavos. Como lo dijo también un argentino, me lo dijo hace 3 años. Me dijo, si de verdad los empresarios creen que el gobierno va a solucionar los problemas que tenemos, verdaderamente somos inocentes. Claro. ¿Sí? Entonces, no nos queda de otra. Pero no es nada más tampoco los empresarios.
También la sociedad civil. Porque nosotros Claro. somos parte de. O sea, Exacto. o yo soy empresario porque tengo mi propio negocio, o yo soy empresario porque trabajo dentro de una empresa. Claro. Pero no nada más el dueño tiene que resolverlo. Yo, como parte de esa empresa, también tengo que resolver los Claro. problemas. Entonces, la participación de la ciudadanía es importante. ¿Y dónde se puede practicar mejor esa ciudadanía? Es en las organizaciones de la sociedad civil, en Ingenium, en Comunidad, en Nuevo Amanecer, o en la que quieras hacer para ayudar a lo que quieras ayudar. Junto con amigos, pero hay que hacerlo también de una manera profesional, de una manera que de verdad luchemos por hacer las cosas, no por, ay, soy muy bueno, yo hago las Exacto. cosas y yo también voy de voluntario los sábados a repartir comida que a veces ni junté, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser un poco más exigentes con nosotros mismos también. Claro. Y yo eso es lo que creo. Por eso le apuesto a la creación de fundaciones comunitarias en México y alrededor de América Latina. Por eso estamos empujando un fondo participativo a nivel nacional para poder crear un fondo suficientemente grande para fortalecer al sector de la sociedad civil. Por eso ando metido en este rollo. Y yo creo que tocaste un punto súper interesante en, bueno, uno, creo que ahorita me gustaría platicar sobre esta gran apuesta que tienes de las fundaciones comunitarias, que aunque aquí en Nuevo León, pues bueno, conocemos a Comunidad de hace más de 12 años, todavía siento que en concepto batallamos Sí. para poderlo asimilar, para poder entender que, bueno, el recurso se queda aquí, pero ahora sí que de Nuevo León para Nuevo León, y en Puebla, pues de Puebla para Puebla, y como que cuál es el rol que tiene institucional, pero finalmente cuando lo entendemos y cuando vemos la grandeza, cómo enriquece el ecosistema, pues bueno, ok, de esta forma ya lo ejemplificamos, ¿no? Como cuando entrevistaba a Erika hace unas semanas, ella decía, bueno, es que debemos entender que ningún gobierno puede solo, o sea, que necesitamos la iniciativa privada, necesitamos el sector social y trabajar en equipo para sentar a la mesa a quienes deben de estar. Pero creo que esto es algo que tú lo tienes como muy marcado y has sido, pues como platicábamos ahorita, impulsor de esta parte de las comunitarias y de cómo es que no solamente enriquecen al sector, sino que lo profesionalizan. Y entonces en esta profesionalización, pues cómo hacer para que justamente en este día a día, en este labor, pues están en el campo y pues están buscando recursos, el cómo sobrevivir, pero pues al mismo tiempo se tienen que profesionalizar. O sea, ¿cómo rompemos esta barrera que hay entre trabajo en el campo, pero me profesionalizo y busco justamente un ente como una fundación comunitaria que me ayude para poder hacerlo y ahora sí que hacerlo de forma pues, más puntual y estratégica, como bien dices, ¿no? No se trata de ir a repartir nada más la colcha, sino ver cómo hacemos que haya más colchas todo el año, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este gran reto que tenemos en el sector social y desde tu punto de vista como propulsor de la fundación comunitaria, cómo podemos seguir impactando? Sí, yo creo que, a ver, tenemos la iniciativa privada. Vamos a hacer un parangón con la iniciativa privada. Ajá. La iniciativa privada tienes una gran cantidad de diferentes tipos de industrias y de empresas en esas industrias. Okay. Y tienes chiquitas, más grandecitas, más grandes, grandotas y hipergrandotas, ¿verdad? Pero tienes una cámara de comercio, Okay. o tienes una cámara de la transformación, o tienes inclusive al Consejo Coordinador Empresarial para que los líderes se junten a platicar de la problemática, y tienes a la Coparmex como sindicato único de empresarios para poder proteger los derechos de los empresarios también o de las empresas. Tienes un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Luego, si te metes y buscas un asesor, un abogado, te dicen, bueno, yo soy abogado en temas penal, pero soy mercantil, pero mercantil en este rubro. O soy de inmobiliario, o soy de abogado de patentes y protección intelectual, o soy de merger and acquisition, de compras y adquisiciones, o de juntar empresas y comprarlas. O sea, hay un sinnúmero de especialidades. Cuando vas al mundo de la sociedad civil, no hay ni cámaras, ¿sí? No hay ni bueno, no hay abogados especializados, ¿sí? No hay contadores especializados. Acá hay fiscalistas de esto y del otro y aquello. Acá no. En la sociedad civil no hay nada de eso. O sea, no hay un ecosistema.
que nos permita a las organizaciones de la sociedad civil generar un mayor impacto. Claro. Había un libro que escribió Peter Drucker, allá como por, los 80s, que escribía lo que las empresas tienen que aprender de las organizaciones de la sociedad civil. Ok. Y Peter Drucker no era cualquier cosa. Peter Drucker era un gurú de la administración de las empresas. Y decía, lo que tienen que aprender las empresas es la pasión que las organizaciones tienen. Es cierto. Y cómo son capaces de hacer con tan poco, tanto. Y decía una cosa que luego Jim Collins, de Empresas que Perduran, tomó y dijo, en la empresa generalmente nada más tienes un bottom line, una línea por la que te van a medir. ¿Cuáles son las utilidades? Y cómo repartiste esas utilidades a tus accionistas. ¿Ok? Ahora ha cambiado un poquito más. Pero en las organizaciones de la sociedad civil tienes dos bottom lines, dos líneas básicas. Una, no fuiste criada para ganar dinero, fuiste criada para cumplir una misión. Exacto. Entonces tu bottom line es cómo estás impactando la misión. Vamos a decir el Lipodrac. ¿Cuántos niños de los que recibimos somos capaces de que cuando dejan el Lipodrac puedan mantenerse en tener una familia bien estructurada y cercanos a sus hijos? Ese es como sería nuestro indicador de éxito del Lipodrac. ¿Sí? No cuántos de año en año. Ese está bien, ese es después, ¿verdad? Claro. Entonces la misión es eso. Pero además tienes que juntar dinero para ser sostenible y mantenerte. Entonces las organizaciones de la sociedad civil tienen dos bottom lines que la hacen mucho más compleja. ¿Sí? Súper más difícil. Y sin embargo, nosotros no le estamos dando a esa posibilidad la suficiente profesionalización. Ok. Porque todo lo vemos como si todo fuera negocio y eso es lo más increíble. Creo que está cambiando y nos estamos entendiendo que inclusive las empresas ahora tienen que tener un propósito más allá del ganar dinero y que eso no es suficiente. Y los X y los Z y los millennials nos lo están diciendo todos los días. Lo traen Lo ya. traen. Bueno, entonces, lo que tendríamos que hacer para fortalecer a estas organizaciones o fortalecer el sector, yo creo que son tres cosas que deberíamos de tener en toda comunidad. Ok. Y ahorita me meto cada uno. Una fundación comunitaria. Y ahorita hablo por qué. La fundación comunitaria es la caja de ahorro de la comunidad. Ahorita me explico eso. Una organización que ya la tenemos en Monterrey, que haga el fortalecer que las organizaciones sean mejores cada vez. ICO, Claro. que se creó entre el Consejo Cívico, por iniciativa de Armando y Jorge Lozano y luego otras gentes del Consejo Cívico, Sandrine, etcétera, pero que en un acuerdo se trabajó para que comunidad les pasara unas cosas que teníamos en comunidad. Y la otra es una organización que todavía no tenemos en Monterrey, que sea aquella que articula las necesidades de la comunidad de una manera que la comunidad pueda ser eficiente y eficaz, a hacer sus demandas al cambio social y político que se necesita. Eso es algo que está empezando a pasar, que tiene que ver todo esto, como lo llama Marshall Gantz, que es organizing. Cómo nos organizamos para hacer que las cosas cambien. O sea, sería una organización Que nada arriba más se dedica. o sea, de comunidad. No arriba de comunidad, paralela a Paralela comunidad. a comunidad. Otra organización que se dedica a ayudar a las personas a que entiendan cómo se pueden organizar para hacer los cambios sociales que se necesitan. Ok, ya como con una misión más Pero educativa. puede ser, depende de cada cosa, Ok. pero no es que esa organización tenga que hacer todas las causas. Claro. Hace los grupos, les da la metodología a los grupos de personas que quieren hacer los cambios para que ellos sepan cómo llevar esta metodología y esta ingeniería y puedan hacerlo. Mariela y Cárdenas están trabajando en eso. Ok, Sí. interesante. Entonces, esos tres deberíamos de tener. Comunidad, como fundación comunitaria, es importante porque no vamos a poder hacer nada de esto si no hay recursos económicos para hacerlo. Exacto, definitivamente. Y no porque el recurso económico sea el fin, sino porque el recurso económico es el habilitador para poderlo hacer. Entonces, necesitamos acrecentar la filantropía. Okay. Es decir, necesitamos gente que quiera poner sus recursos de una mayor cantidad, de una manera más estratégica y de una manera más eficaz y eficiente, que entonces pueda hacer mayor impacto. ¿Sí?
Y cuando hay recursos sobre la mesa, tienes la posibilidad de sentarte a platicar con el otro. Claro. Porque si no, no te pelan. Esa es la verdad. No quisiéramos que el dinero fuera la medida de éxito, pero en realidad lo es. Claro, porque realmente pues Y es de atado poder. manos. Claro. Y es de poder. Entonces, te tienes que sentar, ¿verdad? Entonces, el hecho de que exista comunidad y que esté siendo un facilitador para que existan más gente que quiere ayudar a su comunidad es muy importante. Te voy a poner un ejemplo que cuando empecé con las fundaciones comunitarias lo veía. Cuando tú ibas a la Ciudad de México, antes del año 2000, 1996, 98, ibas en el centro de la Ciudad de México, y así es como me di cuenta de esta analogía. Y veías el centro sucio, lleno de basura. Era un asco ir a la Ciudad de México, al centro de la Ciudad de México. Cuando empezaron a poner botes de basura, los botes de basura estaban llenos. Y la basura que no cabía en el bote estaba abajo del bote, pero ya no veías la basura por todas partes. Regada, claro. Entonces decía, esto es como las fundaciones comunitarias. ¿En qué sentido? No tenemos una canasta en la comunidad donde yo quiera poner mi dinero para hacer lo que a mí me gusta. Si tú vienes como ingenio a pedirme a mí dinero, tú me estás pidiendo para lo que para ti es importante. Sí, para lo que yo como organización creo, mi causa. Exactamente. Ajá. Pero no vienes a decirme, oye, ¿de qué manera te puedo ayudar a que se haga tu realidad, tu visión como comunidad en Monterrey o Nuevo León? Y ese es el papel que juega la Fundación Comunitaria. Claro. Darle un espacio al filántropo para que pueda poner su dinero en donde él quiere poner su dinero. Claro. A veces pueden ser cosas bien locas, pero no importa, ya hay una buena intención de querer hacerlo. Exacto. De ahí después viene un proceso de educación y de formación. Claro, que eso es lo más valioso de todo, ¿no? O sea, que no se habían dado cuenta que el hecho de, con una acción, pues puede haber algo que se multiplica. Entonces puedes educar al donante a decirle, mira, esto que me pediste, pues lo podemos hacer, pero tal vez hay este otro un poquito más amplio que pueda hacer más, o hay esta manera de hacerlo que puedes generar más, o si te juntas con fulanito de tal que también quiere hacer esto, podemos hacer más en equipo. Todavía nos falta mucho trabajar sobre la colaboración filantrópica. Claro. Y darnos cuenta de trabajar juntos en ese tema. Entonces, comunidad viene a llenar ese espacio que no existía en Monterrey y que no existe en la mayoría de las partes del país. Sí, justamente esa es una de las cosas que a mí me llama la atención y que quería abordar contigo porque creo que es muy importante. O sea, aquí en Nuevo León pues está el recurso, ¿no? O sea, el peso económico de la iniciativa privada. Puebla también tiene su peso económico, pero ¿qué pasa? Y hay 16 estados que tienen fundación comunitaria en México, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Cómo que no tienen esta misma fuerza económica? ¿Cómo lo podemos solventar o qué se hace ahí como para poder? En realidad es más bien un tema de voluntad que de recursos. Por ejemplo, tenemos una fundación comunitaria en Malinalco. Malinalco es un pueblito del Estado de México. ¿Sí? No había ni siquiera una sola organización de la sociedad civil legalmente constituida. Había grupos de organizaciones ahí, más bien de gente voluntaria que se preocupaba sobre todo de los bosques, jóvenes y personas que cuidaban el bosque. Se creó la Fundación Comunitaria en Malinalco a partir de los recursos locales. Yo creo que ninguna comunidad, y esto hay muchas cosas que podríamos decir aquí, que ninguna comunidad es tan pobre como para no poder crear unión entre ellos para poder salir adelante. Okay. Y eso es lo que busca una fundación comunitaria. A mí me gustó el concepto de fundación comunitaria cuando en 1994, después del tema de los zapatistas, y que el gobierno de Salinas se dio cuenta de que la sociedad civil estaba cuidando la Catedral de San Cristóbal para las negociaciones de paz o de diálogo de paz con los zapatistas. Nos empezó a presionar y a querer controlar y empezó a meter a ver qué hacían las juntas de beneficencia privada y cómo están las leyes de las organizaciones de la sociedad civil, porque antes no nos pelaba. Claro, se dio cuenta el poder que Exactamente, había. Y que paramos que el ejército no entrara, etcétera. Yo decía, el gobierno ahora nos va a quitar a nosotros la posibilidad de ayudar a nuestra propia comunidad. Y yo me junté con un grupo de gentes en Puebla y dijimos, oigan, esto no es posible, nos tenemos que defender nosotros como organizaciones. Y lo que yo vi que hacía el modelo de fundación comunitaria era darme el poder. Ni siquiera depender del gobierno, era yo no darme,
Más bien era ayudarme a sacar el poder que tengo como ciudadano. ¿Sí? Entonces, yo ya estoy empoderado. Lo único que necesito de empoderado quiere decir yo ya tengo el poder. Claro. ¿Sí? No quiere decir que me lo das. Cuando decimos te empodero, no es mentira. Te ayudo a que te des cuenta que tienes el poder. Exacto. ¿Ok? Y a que lo sepas usar. Entonces, cuando eso conozco el concepto de fundación comunitaria, digo, esto es lo que tenemos que hacer para nosotros cuidarnos. En la medida en que seamos una organización fuerte, que hagamos impacto en la comunidad, que ayudemos, que la gente nos conozca, que la gente sepa qué estamos haciendo, la gente va a tener alternativas. Claro. Va a poder ir y decir, gobierno, ¿me das? Como siempre le piden. No me importa. Porque tú me pides que yo vote por ti, tú me pides que yo haga esto por ti. Pero mira, aquí hay una organización que sí me viene a ayudar a que yo sea mejor, a que yo sea capaz, y no me pide lo que tú me pides. Claro. ¿Sí? Entonces también es una alternativa para la Sí, no sociedad. necesito de ti, gobierno, para hacer un cambio, para lograr lo que yo deseo. Exactamente. Entonces eso es lo que yo creo que es las fundaciones comunitarias. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Desde Comunalia, desde la Alianza de Fundaciones Comunitarias de México, es la alianza de todas las 17 fundaciones comunitarias, estamos empujando. Estamos ahorita hablando con una nueva en Guerrero, estamos hablando con otras 2 en Coahuila, personas que les está interesando el concepto. Aquí en Monterrey se está creando otro fondo a través de Comunidad en el Carmen, de empresarios que dijeron, oye, el modelo de comunidad nos gusta, pero lo queremos utilizar en el Carmen. Y no es necesario que se cree una fundación comunitaria del Carmen. Puede existir dentro de comunidad, pero va a ser una decisión de ellos para el Carmen. Claro. ¿Sí? Entonces, lo mismo estamos hablando con gente de Baja California que está interesada. Entonces, estamos empujando, ¿sí?, a crear más fundaciones comunitarias. Pues es súper interesante esta parte que dices del gobierno, ¿no? O sea, finalmente es empoderar a la sociedad o empoderarnos como sociedad. Y pues bueno, la verdad es que nunca lo había analizado así desde el punto de vista de la fundación comunitaria, pero qué interesante. O sea, creo que justamente son los espacios que necesitamos para poder ir rompiendo con esta cultura paternalista que hace muchos años teníamos sobre el gobierno, ¿no? De que tiene que resolver cuando realmente hay muchas cosas que nosotros tenemos el poder de hacer. Y sí, totalmente, Claudia. Y las fundaciones comunitarias tienen una cosa muy especial. No tienen una causa. La causa es las organizaciones de la sociedad civil. Claro. No es la causa de los niños. Es como una empresa, es como CAINTRA. Uh-huh. CAINTRA no está tratando de mejorar a los del acero o a los de la transportación. Ella quiere que haya un ambiente propicio para todos sus afiliados que están dentro. Es como una sombrilla para todos. Del tipo y de las cosas y de la industria que hagas. Nosotros también en comunidad o en las fundaciones comunitarias. Nosotros queremos que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer mejor y más su trabajo y exista más recurso, claro, para que puedan hacer más el trabajo. Claro. ¿Sí? Y que puedan crecer. Y que entonces, así como siempre en las empresas se busca, es que hay que crecer. Pues ojalá en las organizaciones tuviéramos ese anhelo de ser. Necesitamos crecer sí, para que atendamos a más gente y haya más oportunidades para todos. Claro, o sea, tener este mindset de ir por más cada vez. Hasta el momento en que podamos paulatinamente hacer los cambios estructurales y entonces podamos decir, una organización de niños de la calle ya no se necesita porque ya no hay niños de la calle. Exacto, porque entonces ya se logró, podamos desaparecer. Exacto. O cambiar para hacer otra cosa. Exacto. ¿Cuál es tu mayor satisfacción en este camino? Uy, estás preguntando una cosa muy difícil. Ha habido enormes satisfacciones, muchísimas satisfacciones. Bueno, una que me siento muy contento y muy agradecido es comunidad. Ciertamente comunidad es una cosa fabulosa. El trabajo que han hecho el equipo, Erika y su equipo, el consejo, la asamblea, cómo hemos ido trabajando en que sea una organización sólida, que no se invite a cualquiera. Nosotros decimos que en comunidad no puede haber alguien que caliente la silla en el consejo, ni en la asamblea. Se invita a gente que de verdad quiere participar. Entonces somos muy especiales para invitar a alguien. No, de verdad tenemos un proceso de invitación riguroso. O sea, hacemos una investigación de las personas. Okay. Vemos cuáles son las habilidades que necesitamos en el consejo para poder complementar lo que se nos está faltando, o la persona que va a salir, o las personas que van a salir, qué dejan, y entonces cómo complementar. Y hacemos una invitación estratégica a personas. Okay.
El año antepasado teníamos cerca de 30 candidatos posibles y escogimos 6 nada más. Y los invitamos por ese análisis de quiénes son, cómo se comportan, cuáles son sus valores, qué es lo que quieren. Entonces, lograr en la comunidad, su participación en la comunidad. Entonces, comunidad es algo de lo cual me siento muy orgulloso con todo el equipo, pero hay otra parte dentro de comunidad que es el que se hizo un grupito entre Carmen, Armando, Emanuel, Francisco y yo, y Erika obviamente, de seguir empujando cosas a nuestras maneras, juntos, y que nos hablamos para empujar las cosas. Entonces, De forma paralela a comunidad. De forma paralela. Por ejemplo, ahorita en comunidad, la única que forma parte del grupo de los fundadores, bueno, Erika, que es la directora, Carmen. pero que no es miembro del consejo, y Carmen. Y Carmen va a salir en 1 año o 2 años, creo que en 2 años, y ya no va a haber ningún fundador en el consejo. En la asamblea sí, pero no en el consejo. Entonces, por ejemplo, es otra de las cosas, traspasar esto y decir, esto lo creamos para el bien de la comunidad, pero es de la comunidad, no es de 5 pelados o de 5 personas que la crearon. Eso creo que también es un tema interesante. Claro. De profesionalismo y de seriedad de lo que estamos haciendo. Entonces, este grupito, de repente nos juntamos y hablamos, oigan, ¿ya vieron que está sucediendo esto? ¿Qué les pasa? ¿Qué les parece si empujamos a hacer estas cosas por acá? Y empujamos. Y oye, está mal este proyecto ahí, a ver cómo le echamos la mano. O sea, también estamos preocupados no nada más de comunidad, estamos preocupados del entorno de la sociedad civil y del bien de nuestra comunidad. Y somos ciudadanos comunes y corrientes. Claro. O sea, todos tenemos un empleo, todos tenemos que trabajar todos los días. No tenemos los recursos como para decir, ya estoy aquí de vago, o bueno, no de vago, perdón, ya sin tener que ganar dinero todos los días. O sea, sí, o sea, no es como que puedes vivir sin ninguna preocupación económica. No, pues qué increíble. La verdad es que eso que dices es súper importante. O sea, pero finalmente creo que tocaste una fibra muy sensible. Ustedes como grupo fundador, ahorita ya en un par de años ya no va a haber nadie. Y van a soltar a este gran hijo con la misión de que todo el trabajo de los primeros años y la estructura que se puso, pues va a funcionar por sí sola, con la confianza de quien esté a cargo. Entonces, pues, ¿qué representa para ti como líder social y este gran impacto que has logrado? Pues una confianza en la comunidad. O sea, que creemos que la comunidad la puede cuidar y atender. Y obviamente, no vamos a dejar de ser asambleístas. Claro, está la asamblea, pero en la asamblea todavía tenemos nuestro decir. Claro. Y lo tenemos así para cuidar el espíritu, especialmente cuidar el espíritu de la institución. Y esa es la idea. Entonces, ¿cómo me siento yo? Muy bien. Yo posiblemente soy el más radical en esto de todo el grupo, porque otros, no, sí, ya es muy pronto. Yo les dije, a los 6 años yo me salgo. Y a los 6 años terminé de presidente y yo me salí del Consejo de Comunidad. No digo que no me han dado ganas de regresar. Y no por cambiar las cosas, sino por estar ahí metido viendo qué pasa, porque la verdad es muy padre. Pero por ejemplo, un dato muy interesante, cuando se le preguntó al consejo, dijo, consejo, ¿quieren que algún miembro de los fundadores regrese al consejo? Y dijeron, no, nosotros podemos ahora en adelante. Dije, eso. Que nos hayan dicho, no, eso estuvo bien. Claro. ¿Sí? Me siento orgulloso en eso y me siento muy orgulloso de que podamos poner casi yo diría como de mejores prácticas del libro. Okay. El proceso de comunidad, de cómo se ha ido manejando y estando. Yo creo y el cambio fuerte obviamente va a ser cuando venga esta Carmen, que ya estamos en ese proceso. Pero el cambio muy fuerte va a ser cuando salga Erika. En 8 años. En 8 años, todavía le quedan 8 años. ¿Sí está escuchando? Son 8 años. Agustín, pues te agradezco muchísimo la plática, la disfruté muchísimo. Me encantaría nada más cerrar esta conversación pues con un mensaje que ¿qué le dirías a las generaciones que vienen más jóvenes y que tenemos el reto justamente de continuar con este trabajo en el sector social y en la filantropía que ustedes han hecho?
¿Qué dirías para poder seguir promoviendo? Tú empezaste la plática diciendo de lo que me había pasado con mi abuelo, con mi tía María Elena, etc. Yo podría decir que yo estoy tratando de ser digno de lo que recibí de ellos. Que yo no puedo olvidar que mi familia es bendecida, porque en las promesas de Dios, en la Biblia hay una parte que yo siempre refiero, y esta se la di en la bendición a mi hija recién casada. Le dije, acuérdense que Dios prometió que al hombre justo iba a bendecir por 100 generaciones su descendencia. Entonces yo les decía, si ustedes están siendo bendecidos hoy, como yo soy bendecido hoy, es porque alguien, posiblemente hace 100 generaciones, fue un hombre muy justo y nos está bendiciendo Dios. Y sé que hay gente atrás de mí, mi mamá, mi papá, que se la jugaron por sus principios y lo querían, mi abuelo, que se la jugó, y así para atrás, mis bisabuelos, etc. Y yo creo que Monterrey en especial tiene una historia muy rica. O sea, Monterrey, aunque yo no soy regio, soy de nacimiento, pero no de tradición, por decir de familia. Yo digo que Monterrey tiene una cosa increíble. Somos una comunidad de valores judíos, que se creó por judíos, que venían cuidando aún su religión a veces a escondidas, aunque eran conversos. Claro. Y curiosamente, los judíos, yo los admiro mucho, porque tienen dos valores impresionantes en su filosofía de vida. Uno es la educación, y por eso no hay ninguna etnia en el mundo que tenga tantos premios Nobel como los judíos. Y la otra es la filantropía. Son dos valores importantísimos para ellos. Y el de la filantropía, por decirte un dato, son menos del 6% de la población de Estados Unidos y otorgan el 30% de las donaciones de Estados Unidos. Wow. ¿Sí? Claro. Entonces, y aquí también ha sido muy caritativo, lo que pasa es que son muy callados. Claro. Entonces, la cultura que tenemos los regiomontanos de equipo, de trabajar en unión, viene de esto. Entonces, yo diría a las comunidades, a los jóvenes, hey, esta comunidad no la están ustedes haciendo. No la hicieron ustedes. Ustedes vienen porque otros muchos que emigraron desde España buscando una mejor vida pudieron hacer una comunidad aquí. Y otros que después llegamos, vimos que aquí podríamos, como familia, podíamos también hacer. Y yo nunca me sentí de Monterrey. Porque yo tenía una cultura del centro del país. Claro. Pero cuando regresé a Monterrey, el 30 de enero, 31 de enero del 2011, a volver a vivir aquí, tomé la decisión de que Nuevo León y Monterrey era mi comunidad. Entonces, a los jóvenes les diría, están parados en los hombros de muchos otros que construyeron que este lugar sea mejor. No es algo que ustedes se merecen, es algo que se tienen que ganar. Claro. ¿Sí? Y que tienen que luchar por él, si quieren que aquí puedan vivir como ustedes han vivido. Claro. Entonces tenemos que luchar por nuestro Nuevo León, por nuestra ciudad, por Monterrey, y también, así como recibimos, el país o en su momento recibió a los sefardíes llegando a Monterrey y luego otros, también nosotros tenemos que ver en los que llegan una riqueza para ser una mejor ciudad. Todos los migrantes que ahora tenemos, los coreanos que están llegando, los chinos, es un reto diferente, pero tenemos que también absorberlos y también tenemos que integrarnos con ellos, porque eso no se va a ir. Claro, tener esa apertura cultural. Tenemos que trabajar en esa apertura y podernos ir integrando y aceptar la diversidad. Es lo que diría yo. Wow, Agustín, pues muchísimas gracias. Creo que increíble esta plática. Me encantó tener el honor de platicar contigo y de compartir todo esto. Gracias. Y pues bueno, de verdad te agradezco muchísimo el espacio. No, gracias a ti. Gracias a ti por invitarme y gracias por lo que dijiste. Muchas gracias a ustedes por haber escuchado este episodio más de Acciones a Favor. Los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en YouTube y en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram como Acciones a Favor.
Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.